5, 4, 3, 2. Hola, tengo que empezar por una confesión autocrítica. No he leído a Elena Garro, ni a Jane Austen, ni a Joyce Carol Oates, ni a Toni Morrison, ni a Jelinek, ni a Svetlana Alexievich. En un análisis superficial de mi perfil de Goodreads descubrí que en los últimos 2 años, 75.3% de los libros que he leído eran de varones y el 24.7% restante fueron escritos por mujeres. Sinceramente no creo tener prejuicios especiales respecto a la literatura escrita por mujeres. Entre mis escritoras favoritas de toda la vida está Flannery O'Connor. Admiro profundamente a Guadalupe Nettel. Y Cumbres Borrascosas de Emily Bronte. Tampoco creo yo que haya una diferencia esencial entre la literatura escrita por hombres o por mujeres. Si algo nos ha enseñado el feminismo a partir de Simone de Beauvoir es que no existe una esencia femenina o una esencia masculina, sino que estas identidades son construcciones culturales y como por lo tanto las vamos haciendo mucho más la literatura hecha por unos o por otras. Sin embargo, la pregunta subsiste: ¿por qué yo, que en general admito no tener prejuicios por lo menos conscientes, sigo consumiendo mucho menos literatura hecha por mujeres? Y la respuesta tentativa que tengo, porque no tengo una respuesta definitiva, es que precisamente hay unas estructuras que invisibilizan el trabajo de las mujeres. Podemos comprobar el mismo asunto en la lista. Revisé la lista de los mejores libros del 2016 publicados por varios suplementos literarios y la proporción es más o menos la misma: 7 libros escritos por hombres y 3 escritos por mujeres, tanto en el New York Times en español como en El País. Más allá de mis buenas intenciones y de mis buenos deseos y de mi conciencia de hombre supuestamente progre, hay una inercia estructural que yo quiero reconocer que ha hecho que yo preste menos atención a lo que escriben las mujeres. Para contrarrestar esta tendencia y haciendo uso de la ironía, he decidido hacer este video sobre 5 escritoras que también escriben bien. Estaba yo en la librería Tipos Infames tomándome una chela y hojeando libros, cuando me encontré con un libro de Lina Meruane que se llama Sangre en el Ojo. Lo abrí inmediatamente y empecé a hojearlo. Y entonces encontré esto. El estallido. Estaba sucediendo en ese momento. Hacía mucho me lo habían advertido y sin embargo quedé paralizada, las manos empapadas empuñando el aire. La gente en la sala seguía conversando y riéndose a carcajadas. Incluso susurrando exageraban mientras yo. Y alguien gritaba más alto que los demás: «Bajen el volumen de la radio, no metan tanta bulla que a las 12 en punto los vecinos llamarán a la policía». ¿Qué? Me encantó esta frase. Esta frase bastó para engancharme. Hacía mucho me lo habían advertido y sin embargo, punto y seguido. La gente en la sala seguía conversando y riéndose a carcajadas. Incluso susurrando exageraban mientras yo. Es esa pausa la que me enganchó. Esa pausa que deja a medias una frase y que abre todo un silencio misterioso que hace que me pregunte qué le está pasando a esta narradora, qué le está pasando, por qué esas pausas, por qué este desconcierto. A mí ya me habían dicho que este libro era buenísimo. El problema es que las ediciones que circulaban en México eran argentinas, la edición de Eterna Cadencia, y que era muy cara, y hasta ahora en Tipos Infames la encontré. El problema es que el otro día, mientras estaba en una plaza pública acompañando a mi hijo que jugaba, perdí el libro. Se me cayó del bolsillo, no supe cómo. Y cuando regresé a buscarlo solo encontré el separador de la librería Tipos Infames. El segundo libro del que quiero hablar es este: Euforia, de Lily King, editado por Malpaso. Está basado en un pasaje de la vida de Margaret Mead en una de sus expediciones a Nueva Guinea. Sin embargo, no se trata de una novela histórica, una novela que intente representar con fidelidad lo real. Es una ficción a partir de este episodio. Si no lo saben, Margaret Mead es una de las antropólogas más importantes del siglo XX.
El narrador es un joven antropólogo que lleva muchos años viviendo en soledad en una tribu de Nueva Guinea, cuando se encuentra a un matrimonio de antropólogos, Nell y Fen, eh, que parece que traen a cuestas una serie de heridas, una mala experiencia con una tribu de la que tuvieron que salir huyendo y también algunos secretos de pareja y tensiones de pareja. Hay un uso muy inteligente del punto de vista, al estilo de Ford Madox Ford o de Henry James, maestros de la ambigüedad en la novela del siglo XX. Es el tipo de novelas en las que lo que se nos cuenta no es todo lo que sucede y el lector tiene que leer entre líneas porque este narrador es un narrador parcial que nos cuenta solo una parte de la historia. Es una novela que aparentemente trata sobre un triángulo amoroso, pero en realidad me parece que trata sobre muchísimas más cosas, sobre todo sobre el uso colonial del saber antropológico y en el fondo sobre el uso político-militar que se da al conocimiento que desarrollan los científicos sociales. Buenísimo. Chicas muertas de Selva Almada. Este es el tercer libro que leo yo de Selva Almada. Antes había leído yo El viento que arrasa, que es mi favorito, y Ladrilleros, ambos editados por la editorial Mar Dulce en Argentina. En este caso, Chicas muertas es una exploración de Selva Almada en los territorios de la no ficción. Y es un libro durísimo porque recrea el asesinato de 3 chicas en las provincias de Argentina que sucedieron en los 80, cuando ella era adolescente. De modo que la gran prosa de Selva Almada se vuelca ahora a retratar el horror de los feminicidios. Yo creo que es un libro imprescindible para indignarnos con la ola de violencia que padecen las mujeres en toda América Latina y en España también, que describe con mucha fuerza esto. El año pasado también leí con mucho interés La tormenta hindú y otras historias de Ana García Bergua, editado por Textofilia en coedición con Conaculta en México. Son 22 historias pequeñas, como una especie de viñetas que se leen muy rápido y que para la gente que está muy liada con la vida puede ser una extraordinaria bálsamo. García Bergua tiene la gran capacidad para encontrar detalles extraordinarios, extravagantes en la vida cotidiana de sus personajes, todos con nombres rarísimos. En 2016, por cierto, ganó el Premio Nacional Colima a mejor libro publicado en México durante el 2015. Y el quinto libro del que quiero hablar es este libro que se llama Hacker, Hoaxer, Whistleblower, Spy, de Many Faces of Anonymous. Está editado en español como Las Mil Caras de Anonymous por la editorial ARPA. Gabriela Coleman es una antropóloga que consiguió meterse, infiltrarse a los grupos de anónimos, sobre todo durante las campañas más políticas en solidaridad con la Primavera Árabe y después con Wikileaks. Es un libro fantástico que traza la evolución de este movimiento Anonymous y que explica las múltiples facetas que tiene y lo difícil que es definirlo, encasillarlo en una sola identidad. Desde el inicio como un grupo de chicos y chicas que se juntaban en los canales de 4chan para hacer bromas muy pesadas, con un estilo de humor que ella describe su sentido cultural, me parece que muy bien, conocido como LULS, que consiste básicamente en reírse a costas de la desgracia ajena. Coleman retrata cómo el grupo va evolucionando de este grupo de bromistas hacia campañas contra la Iglesia de la Cienciología y a favor de la libertad de expresión en Internet, y después se van politizando, entran en solidaridad con algunos grupos del Medio Oriente, con la Primavera Árabe, después solidarizan con Wikileaks y con Chelsea Manning, presos por las filtraciones sobre los papeles del Pentágono. Después sigue la deriva de la célula de LULSEC y Antisec, que culminaron en unos arrestos y en unas historias de infiltración del FBI y cosas que quizá ya conocemos. Yo creo que este libro no es solo una de las cumbres de la antropología de los medios y la antropología de las culturas de Internet, porque Gabriela Coleman es una extraordinaria antropóloga, sino que también es una crónica fantástica
de una historia que a veces se siente como si fuera un thriller policíaco, un thriller de espías, estilo John le Carré, por donde hay sospechas, paranoia de si hay infiltrados del FBI, cosas así interesantísimas. Aunque soy muy escéptico a los propósitos de enmienda, más tarda uno en prometer hacer una dieta súper estricta que en traicionarla mientras te chingas un litro de helado viendo un maratón de Seinfeld. Quiero hacer un esfuerzo por leer a más chicas, así es que quiero pedirles que me recomienden libros. Y si ya se quieren clavar más, pero mucho más, podrían comentar también sobre por qué creen ustedes que la literatura escrita por mujeres es invisibilizada sistemáticamente. ¿Cómo lo explican? ¿Por qué está pasando esto? Y sobre todo, ¿qué podríamos hacer para revertir esta tendencia? En fin, un abrazo. Y atención, booktubers, sobre todo si son españoles. Tengo una encuesta que últimamente está un poco abandonada y necesito, por favor, que me ayuden con sus respuestas. No les tomará más de 5 minutos y el link lo pueden encontrar aquí. Aquí, acá, 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 ¿dónde?